Bendiciones para todos ustedes, mis hermanos queridos. Gracias por acompañarnos y gracias por compartir. Comienzo esta meditación leyendo un texto del libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 16. Dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Este texto nos habla de sellar, de atar. Tiene que ver, mis hermanos, con la ley de Dios. Ley de Dios que dice en la Biblia, Dios quiere escribir, quiere plasmar en nuestro corazón. Ustedes piensen ahí la importancia de esto, porque yo quiero hablarles ahora especialmente de un mandamiento, el sábado, el día de reposo, que está dentro de la ley de Dios, dentro del decálogo, y precisamente en el centro de esos 10 mandamientos. Algunos principios quiero compartirles y espero que ustedes lean los textos. Voy a darles los textos, espero que los investiguen y miren si lo que les estoy diciendo tiene que ver o no tiene que ver. Primero, hay 3 cosas, 3 atributos de Dios. El primero es: Dios no miente. Tengo aquí números, se los quiero leer. Números capítulo 23, versículo 19. Miren cómo dice este texto. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entonces Dios, dice aquí, no miente. Otro atributo de Dios es que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Tenemos el texto de Isaías 46, versículo 10. Y Malaquías 3, 6 dice que Dios no cambia. Entonces, Dios no se equivocó al escribir él con su dedo los 10 mandamientos. Porque algunos tratan de presentarnos la idea de que Dios los cambió, y si Dios los cambió, entonces es porque Dios se equivocó. Entonces ahí tienen ustedes 3 atributos de Dios. No miente, Dios no cambia y Dios no se arrepiente. Dios no se arrepiente de lo que Él ha hecho. Dios no se arrepiente de haber dado los mandamientos. Incluyó allí el sábado, que lo santificó en la creación. Entonces, como se arrepintió, luego lo cambió por otro día. Ahora, si vamos a hablar de cambio, sería muy bueno que pensáramos en esto. La Biblia dice muy claro en Amós 3:7, no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Allá en Génesis 18, versículo 17 dice Dios: ¿no le voy yo a decir a Abraham lo que estoy pensando hacer? Dios cambió el día de reposo y no se lo dijo a nadie, lo hizo a manera personal, lo había dado como un mandamiento para la humanidad, un mandamiento para toda la humanidad. Luego lo cambia, pero nadie le dice. Alguien podría decirnos, no, es que están los textos. Podría presentarnos Hechos 27, una reunión que se hace una vez terminada el sábado, una reunión que se hace de noche, porque Pablo debía partir al día siguiente, o sea, el primer día de la semana, la parte que corresponde a lo que es día. Pablo debía irse y predicó hasta la medianoche. Se nos dice que estaba predicando. No. Vamos ahora a mirar la prueba reina. La prueba reina es 1 Corintios 16, 1 al 5. Ahí está. En 1 Corintios, mis hermanos, 16, 1 al 4 o 5, no hay una reunión dominical. Es un texto que manipulan para eso, para mostrar que ahí se está reuniendo el domingo y que se está recogiendo ofrendas. Esa ofrenda de 1 Corintios 15 no es una ofrenda de las que regularmente se recoge en la iglesia, para la obra misionera, para
el asunto de los servicios, de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los templos. Esa ofrenda, mis hermanos, es una ofrenda para llevar a Jerusalén, porque había hambre en Jerusalén. Yo tengo aquí 1 Corintios capítulo 16, y dice, el primer versículo dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, dice el apóstol Pablo, para hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. El versículo 3 dice, y cuando hayas llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Esta ofrenda, y para los que tratan de mostrar esto como una prueba, esta ofrenda es para los que estaban pasando necesidad en Jerusalén. ¿Quiere usted comprobarlo? Romanos 15. Lea el versículo 25 en adelante. O lea 2 Corintios capítulo 8. Compruébelo usted mismo. ¿Qué era lo que estaba pasando en Jerusalén y en algunas ciudades vecinas donde los hermanos estaban pasando necesidad? Y Pablo pide a ellos que recojan una ofrenda el primer día de la semana, cuando hacen todas sus cuentas, separen algo en sus casas. Eso no fue en ningún templo, eso fue en las casas de cada uno. Ok, entonces ahora estamos mirando eso, mis hermanos, esos puntos. Quiero que ustedes vean otro punto. Yo lo he recalcado y lo sigo recalcando. No hay una sola acusación en Hechos de los Apóstoles de ninguna de las cartas de Pablo donde a ellos se les acusaran de quebrantar el sábado. Lo que nos prueba que ellos guardaban el sábado. No había problema. Ellos nunca no tuvieron problemas con los judíos ni con los fariseos por no guardar el sábado, porque ellos nunca dejaron de guardar el día de reposo. Nunca lo dejaron de guardar. Aquí yo sé que muchos que nos escuchan hablar del sábado y de un mandamiento que es una bendición, que está vigente, a la mente de ellos viene un texto que es el texto supuestamente prueba, el texto estrella, donde algunos llevan tiempos ahí buscando las arandelitas, palabritas que en el griego, que mire, que aquí, que allá. Colosenses 2:16. Colosenses 2:16 no dice que no guarde el sábado. Dice, nadie te juzgue. Ahora, nadie te juzgue ¿por qué? ¿Porque lo guardas? ¿O nadie te juzgue porque no lo guardas? Cualquiera de las situaciones es válida. Porque es que, en este caso, mis hermanos, ejemplo, nosotros los adventistas del séptimo día no estamos inventándonos el sábado. Es un mandamiento de Dios, está dentro del decálogo, de la ley de Dios, y nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Guárdelo o no lo guarde. El problema no es ni con este servidor ni con la iglesia, por decirlo de alguna manera. Problema con el Señor o asunto que hay que resolver con el que dio la ley. Sé que yo no juzgo a nadie porque no lo quiera guardar. Yo no juzgo a nadie porque lo guarde mal. Cada uno dará cuentas a Dios de sus actos. Entonces, mis hermanos, Colosenses 2:16 tiene muchas formas de poderlo analizar, porque cuando habla de comidas, de bebidas, si de Colosenses 2:16 fuera una razón para no guardar el sábado, pues también sería una razón para tomar cualquier bebida. Nadie podría incriminar el que me tome una cerveza, un vino, bueno, algún licor, bebida, porque está hablando de bebida. Nadie podría incriminarme por una comida, así sea la comida que fuere. Nadie me juzgaría por eso. Pero como no es eso, mis hermanos, ningún cristiano que puede ver 4 o 5 dedos de frente va a decir que un licor no es una bebida dañina. Entonces, ningún cristiano se va a justificar, aunque algunos tratan de justificarse que puede tomar 1 o 2 traguitos, pero eso no tiene justificación. El cristiano está apartado de eso.
Entonces, lo que tiene que ver allí, mis hermanos, ¿a qué sábado se refiere? ¿Cuál es el problema? Cuando usted lee el contexto, Pablo está hablando allí del acta que ha sido clavada en la cruz, o sea, nuestros pecados clavados en la cruz. Cuando usted lee detenidamente este texto de Colosenses 2:16, va a encontrar una cantidad de cosas bien interesantes. Primero, Pablo dice, y lo leo, dice, nadie os juzgue en comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Incluye ahí el apóstol asuntos de comidas ceremoniales, festivos, fiestas judías, incluye también allí lunas nuevas. Luego, cuando usted lee los versículos 22 y 23, encuentra que Pablo está ya hablando de asuntos de mandamientos de hombres, algunas cosas como mandamientos de hombres, todas las arandelitas que los judíos se han colocado, no solo al sábado, sino a otras cosas, y que aún ellos todavía practican. Y luego en el 23 dice que tienen cierta reputación, pero que eso no tiene nada que ver con salvación. Ahora, yo quiero aquí mirar rápidamente dos textos que son muy usados también. Gálatas 4:10. Cuando usted lee el versículo 9 o el contexto de Gálatas 4:10, se da cuenta que Pablo le está hablando a un grupo que antes no era cristiano, eran paganos, que practicaban asuntos paganos y que ahora vienen a la iglesia, vienen al cuerpo de Cristo y quieren seguir practicando algunas de esas cosas. Guardan días, guardan ciertas fiestas, pero eso no era el día de reposo, eran otro tipo de días, otro tipo de festividades. Entonces también te sacan Romanos 14. En Romanos 14 no hay una mínima prueba de que se esté hablando del sábado. Se está hablando de otro tipo de días en cuanto a ayunos, comidas, algunos asuntos también que los judíos practicaban. Recuerden que ellos tenían algunos ayunos que se habían impuesto. Ellos habían impuesto en la semana 1 o 2 ayunos que se habían convertido en algo obligatorio. Ahí le está diciendo Pablo ahora, eso no es obligatorio, nadie tiene por qué incriminarte porque no lo haces, el que lo hace para el Señor, el que no lo hace para el Señor, no lo hace, pero ahí no tiene que ver con el día de reposo. Así que mis hermanos, les dejo estas ideas. Recuerden ustedes que la evidencia bíblica endurece el corazón del incrédulo. El que no quiere, no quiere. Y la evidencia como a Faraón lo endurece. Hoy está pasando lo mismo. La evidencia bíblica endurece al que no quiere obedecer a Dios. Que Dios te bendiga, es mi deseo.